Bueno, acá voy a explicar las fases del proceso, el cronograma de tiempos del proyecto de gestión de tramos. Bueno, la primera fase se llama establecer objetivos, que es lo que vinimos haciendo desde mediados de febrero hasta los últimos tiempos que nos juntamos y lo que me escribiste en WhatsApp, que fue prácticamente una semana antes de que termine marzo. ¿Qué es lo que vimos acá? Lo que se hace es que analizamos todo lo que es el sistema de cálculo de los tramos de hasta 20 artefactos, que fue el límite, ¿no? La segunda fase es el relevamiento, que es el proceso de cálculo generado eh, de resultados de las planillas, el listado de accesorios versión 1 y la última versión que me pasaste hace un par de semanas atrás. Esos cambios que me pasaste generó una retroalimentación que tuvo que pasar por un proceso de, de volver a la primera fase, establecer nuevos objetivos y por lo tanto cambiaron varias fases más, como por ejemplo la fase de análisis de requisitos. En esta fase lo que se hace es análisis de esquemas de las cañerías de gas, cálculos de tramos, cálculos de accesorios versión 1, cálculos de accesorios versión 2 y análisis de las planillas de A y B. En las siguientes fases se llama fase de análisis de sistema de negocio y acá lo que se hace es generar un diagrama de casos de uso del sistema de negocio. Después se genera el diagrama de clases general del sistema de negocio, diagrama de actividades del sistema de negocio y derivación del sistema de negocio al sistema de información. Acá hubo cambios que son los que de la primera fase, ¿no? O sea, al agregar eh, las segundas tablas de accesorios así que me mandaste hace poco, generó todo un efecto dominó así, ¿no? La siguiente fase es el análisis del sistema de información, que es la metamorfosis que sufre del sistema de negocio al sistema de información. Acá se vuelve a hacer un diagrama de casos de uso del sistema de información, se generan diagramas de clases del sistema de información, diagramas de comunicaciones y la descripción de trabajadores, que es lo que hace el usuario del sistema, ¿no? Esto también reflejó cambios, porque por el tema de las nuevas tablas de accesorios. La siguiente fase es el diseño del sistema de información. Acá también hubo cambios en el diagrama de interacciones, diagrama de máquina de estados, diagramas de tiempo y de secuencias. Luego pasamos a la fase de implementación, que es la programación en sí misma, ¿no es cierto? Acá recién empieza la programación, que yo ya la vengo haciendo desde principios de marzo más o menos. Y acá lo que se hace es generar generado de prototipos de interfaz de usuario, la programación de las aplicaciones en visualbasic.net, programación de módulo de verificación de internet y la programación de generación de informes en PDF. Todas estas dos últimas módulos de programación las estuve investigando y aún no han sido implementadas porque hasta que no hagamos lo principal prefiero no tocar tanto, pero sí investigué formas de hacer estos dos casos, ¿no? Eh, bueno, acá también hubo cambios por las nuevas tablas de accesorios, así que esto también cambió todo. Y por último, tenemos la fase de test funcional, que es el testeo de la funcionalidad de los cálculos, validar que todo funcione bien, que no tenga errores. Esta fase todavía no ha sido tocada, o sea, queríamos empezar a finales antes de que pase lo de la pandemia, pero como hubo cambios así después en las tablas de accesorios, cambió todo. Esto sería más o menos las fases principales, así, ¿no es cierto? Puede haber otras fases así que no las toqué porque no las vi necesarias y aparte así, como hubo varios cambios así, es mejor no tocarlas. Como por ejemplo puede ser la fase de diseño de experiencia, que eso nos va a costar un poco porque si no tenemos formas de hacer evaluación de usabilidad con usuarios reales, no vamos a poder hacer esa fase. Así que, bueno, eso quedará para más adelante. Y con respecto a los tiempos, bueno, nosotros empezamos a mediados de febrero, eh,
después, bueno, marzo, hasta que pasó lo de la cuarentena. Y yo le calculo que entre abril y marzo así terminaremos así. Agregué un mazo más largo así porque podamos pasar a junio también. Eh, pero no sé, todo depende de cómo vayamos gestionando así todo el tema del análisis, ¿no es cierto? Y que se vaya implementando lo mejor posible así, ¿no? Yo ahora te voy a explicar qué posibilidades nos da el Visual Studio, que es la aplicación con la que se pueden generar las aplicaciones, ¿no? Porque cada gestor de desarrollo de software así va a tener implicancias así, ¿no? En el diseño de interfaces. Entonces yo ahora te voy a mostrar qué posibilidades nos da visualmente Visual Studio para poder generar esto, este proyecto. Bueno, y ahora voy a explicar las posibilidades que nos permite realizar visualmente, presentar visualmente la información Visual Studio. En este caso estoy mostrando la pantalla principal de Visual Studio, donde he generado un proyecto y podemos ver el primer control, que es esta, que es una pantalla de Windows, ¿no es cierto? Que la podemos maximizar o minimizar, agrandar o achicar. Y luego acá tenemos los controles que podemos utilizar. Por ejemplo, los botones, que los podemos agrandar o achicar. Le podemos cambiar el color, la tipografía, todo. Los botones siempre van a ser iguales, podemos redondear las esquinas si queremos, pero siempre tiene que ser así. O sea, no, eso no puede mutar ni nada porque el lenguaje visual, o sea, ya está predefinido, ¿no? Luego tenemos ingresos de datos, como por ejemplo en este caso un text box. Acá le permite al usuario ingresar información, ¿no es cierto?, con el teclado. Luego tenemos otra forma de representar la información en Visual Studio que sería a través de grillas. Por ejemplo, en el caso de grillas para mostrar las tablas y todo eso, tenemos acá, voy a buscarlo, un grid view se llama. El grid view sería como una tabla de Excel, donde acá podemos crear columnas, ¿no es cierto? Entonces ahí se va a ir generando la información en forma de grillas. ¿Qué pasa? Que por ahí las tablas que me pasaste tienen información que una columna puede tener más de una fila y eso hay que solucionarlo, o sea, hay que modificar esas tablas. Yo después voy a hacer unas tablas así para que ya las estoy diseñando así para que vos veas. De hecho, acá ya había empezado. Por ejemplo, si el usuario, cuando se le presente el listado de accesorios, tiene que presentarse la información de esta forma. La primera columna tiene que ser con el nombre del accesorio, ¿no es cierto? La segunda columna podría mostrarse el valor, aunque esto puede desaparecer, porque lo que importa acá, el valor puede estar automatizado en el sistema, pero lo que sí importa es que esté el campo de la cantidad para que el usuario pueda ingresar la cantidad de accesorios que tiene que tener. Esto después lo tenemos que analizar un poco más porque en las tablas que me pasaste hay información que, por ejemplo, en una columna puede haber más de un ítem de accesorio. Entonces eso hay que arreglarlo, o sea, no está bien el diseño de la tabla. Así que después yo te voy a mandar información de cómo tendría que ser la tabla y ver si es viable o no, o ver hay que ver eso, hay que analizarlo bien porque no están bien diseñadas las tablas que me pasaste. Bueno, ahora voy a explicar cómo se diseña un sistema de software. Eh, Primero y principal, existen entradas y las entradas son generadas por el usuario, ¿no? Las escribe en la computadora. Luego, el sistema
toma esas entradas, esos datos, y realiza procesos o cálculos, ¿no? Para luego generar unas salidas que pueden ser impresiones o lo que sea, ¿no? El PDF, por ejemplo. Y luego existe una retroalimentación que vuelve a formar entradas para luego hacer de nuevo procesos y generar nuevas salidas. En el caso de este sistema, va a haber que realizar doble proceso de entrada, o sea, dos retroalimentaciones. Ya voy a explicar por qué. Bueno, las entradas en este caso serían las longitudes, los diámetros y los nombres de artefactos que son, especialmente la longitud del diámetro, son provisorios, ¿no? Entonces, el sistema luego debe hacer un proceso de cálculo, que es, el primer proceso es tramos con medidas provisorias sin sus accesorios, ¿no? ¿Por qué sin sus accesorios? Porque si no, tendríamos que estar haciendo una retroalimentación tramo por tramo y puede cometer muchos errores. Una vez que termina de hacer las medidas provisorias por cada tramo, sin sus accesorios, se va a un segundo subproceso que es saber o calcular cuáles son las líneas de los tramos para saber cuál es la medida más larga desde el medidor hasta el artefacto, ¿no? Y así sucesivamente para poder tener un esquema virtual del circuito, que sería el mapa, ¿no? de los caños del sistema de gas. Y después genera una salida que es una interfaz gráfica de usuario, donde va a mostrar por cada tramo los accesorios para que el usuario los cargue. Y luego nos vamos a una retroalimentación. Cuando ya sabemos toda esa información, nos vamos a una retroalimentación que sería ya estando en la interfaz de los accesorios, el usuario debe cargar los accesorios por cada tramo, ¿no es cierto?, individualmente. Una vez que cargó todos los accesorios de cada tramo, el sistema tiene que hacer un recálculo, ¿no es cierto?, para saber las medidas, sumárselas a los provisorios y hacer todos los cálculos necesarios. Luego se va a un subproceso que puede ser necesario el cambio de las medidas de las T que se ingresaron con anterioridad. Porque si hay accesorios, obviamente que puede cambiar también los diámetros de, de las medidas de las T. Así que esto sí o sí se tiene que realizar. Y una vez que se termina esto, se genera la salida de la planilla A y B, ¿no es cierto? Eso sería lo principal. Después hay que ver el tema de cómo sería enviar por correo electrónico un PDF con estas salidas y también así ver de controlar si el usuario está usando el sistema con internet o sin internet para poder validar eso y que no pueda hacer nada si no hay internet. Eso sería todo por ahora.